Y quisiera que podamos centrarnos en esta noche en un pasaje, allí en el libro de Juan, en el capítulo 7. ¿Sí? Un pasaje que seguramente conocemos mucho, es bastante extenso, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer aquellas porciones de aquellas personas que les insta a tomar decisiones. ¿Sí? Y quisiera que podamos pensar en esto. Dios tiene algo que nosotros, o nos insta a que decidamos algo, y no podemos quedarnos callados, tenemos que decir. Y ahí es donde quisiera que podamos concentrarnos. En el libro de San Juan, en el capítulo 7, vamos a leer desde ahí. Vamos a leer los primeros versículos y después vamos a leer salteado. Vamos a abordar todo el capítulo, ¿sí? Hasta el versículo 52 inclusive. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Acá hacemos un paréntesis nada más. La fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas más importantes del pueblo de Israel, juntamente con la Pascua y Pentecostés. Y era una fiesta en la que ellos recordaban la provisión de Dios. Esto se hacía habitualmente después de la cosecha de invierno, y esto lo que hacía era, ellos daban gracias por lo recibido, y en particular lo hacían de una forma que no estaban en sus casas, sino que se iban de sus casas, o algunos permanecían en sus casas, pero fuera del lugar de las habitaciones, y hacían unas pequeñas tiendas, por eso se llamaba tabernáculos, y a través de eso recordaban la provisión de Dios en el desierto. Era una de las fiestas más importantes, convocaba a muchísimas personas allí en Jerusalén, y por eso en esta noche quisiera que podamos pensar en esas muchas personas. Versículo 3 en adelante. Y le dijeron sus hermanos, fíjense, estaba parte de la familia, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, estando él en Galilea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer algo lo hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, dice versículo 5, ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Estaba pronta la fiesta. Jesús estaba en un tiempo que ya era muy conocido. Lo habían visto hacer muchos milagros. Mucha gente estaba expectante de Jesús. Sus hermanos mismos estaban expectantes, aunque como leímos ahí en el versículo, que ellos aún no creían en él, no lo reconocían como el Señor Jesucristo. Aún así, el lugar donde estaba era propicio para predicar el Evangelio, pero para Jesús todavía no había llegado ese momento. No era ese momento. Hay un acontecimiento muy similar que a todos nos lleva a la mente allí en el libro de Juan, capítulo 2, también en las bodas, ¿no? En las que Jesús convierte el agua en vino, y María viene y le dice: es necesario que pase esto, todavía mi tiempo no ha llegado. Más allá de las similitudes, Jesús tenía un tiempo especial para cada cosa, inclusive para predicar el Evangelio, inclusive para que las personas preparen sus corazones a oír lo que iban a escuchar. Ahora bien, cuando pensaba en esto, me acordaba, y esto fue sin querer, no fue pensando, quizás un poco inducido, el domingo pasado Sebastián nos llevaba a pensar en personas que decidían, ¿no? Y había grupos, y yo quizás no sea tan creativo como Sebastián para poder darle nombre a los grupos, pero sí que en el texto podamos entender quiénes son esos grupos, y que todos aquí en esta noche salgamos identificados
con lo que corresponde, ¿sí? Con el grupo que corresponde, con la persona o las personas que corresponden. Dice el versículo 11, y ahí sí les pido que me acompañen a leer, dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros no, sino que engaña al pueblo. Y aquí estaba el grupo de los que no lo habían visto, no lo habían escuchado, pero hablaban de él y opinaban. Quizás podemos decir que era un famoso dicho que se llama hablemos sin saber, ¿no? Es decir, no sabemos quién es, no le conocemos, pero opinamos. Y hay muchas personas que opinan y salimos a la calle y nos encontramos muchas personas que opinan, ¿sí? ¿Y quién es Jesús? Sí, bueno, es alguien bueno, es alguien que realmente hizo cosas buenas, es alguien que marcó un antes y un después, hasta en un calendario, y otros podrán decir, no, era alguien que tenía buenas palabras, pero en realidad era malo, seguramente se llevaba plata de algún lado, o tenía alguna gloria para él. Y eran las personas que no le conocían, que no le habían siquiera escuchado, pero opinaban. Segundo grupo, vamos a ver un poco. El segundo grupo es aquellas personas que escuchan y que le escucharon a él y que escucharon su voz directamente en la mayoría de los casos. Y aquí me quiero centrar porque podría ser cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí sentados, que escuchamos la voz de Dios. No porque sea mi voz, sino porque la palabra de Dios es la que va a hablar en esta noche y que a través de ella vamos a poder ver lo que dijo Jesús. No lo que diga yo, sino lo que dijo Jesús, ¿sí? Y dentro de este grupo vamos a encontrar varios subgrupos, ¿sí? Pero para poder entender esto hay que entender cuál era el mensaje que Jesús daba. Y un poco en las canciones lo hemos cantado, un poco en la oración lo hemos escuchado, que Jesucristo vino a este mundo a pagar el precio por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, allí en una cruz clavado, para que vos y yo tengamos vida. Y que el mensaje es tan sencillo, pero tan profundo como eso, de que nosotros estábamos lejos de Dios, nuestros pecados nos condenaban. Dios tenía que dictaminar justicia sobre nosotros y nuestra paga del pecado, como escuchábamos antes en la reunión anterior, era la muerte. Pero en Jesucristo, que vino a este mundo, decidió ocupar nuestro lugar, el único puro santo que podía hacerlo, murió por nosotros. Y todo aquel que en él cree, dice la Biblia, tiene vida eterna. Todo aquel que confía que esa obra en la cruz fue realizada por sí mismo, todo aquel que entiende que no había oportunidad sino es a través de la cruz de Cristo, tiene salvación y vida eterna. Y esto no es porque seamos buenos o porque seamos mejores que otros, sino porque Jesucristo decidió entregar su vida por nosotros. Porque toda la gloria se la lleva a Él, todo el honor se lo lleva a Él, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Y en este siendo el mensaje que Jesucristo anunció y que les mostró a los discípulos, y que hoy también anunciamos y mostramos, muchos tuvieron otras respuestas, ¿sí? Entonces, muchos le escucharon y muchos trataron de entender quién era este Jesús. Y quizás entender que, como decía Pablo, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero, es el deseo en esta noche que todos tengamos esta misma convicción, de que todos sepamos y entendamos de que Jesucristo vino al mundo a salvarnos para que nosotros tengamos vida eterna, porque nosotros estábamos condenados. Vamos a ir al versículo 14, ¿sí? ¿Me acompañan? Dice el versículo 14, más a la mitad de la fiesta, estamos hablando de esto, más o menos habían pasado un poco más de 3 días, subió Jesús al templo y enseñaba. Y ahí le empezaron a escuchar, ¿sí? Ahí le empezaron a escuchar. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado?
Y ahí empezamos a escuchar del segundo grupo de quienes se habían escuchado, el primer subgrupo, ¿sí? Aquellos que escuchaban el mensaje y que se maravillaban, fíjense la palabra que utiliza, se maravillaban de lo que escuchaban. Pero su maravilla no era algo del todo positiva, ¿sí? No es que se maravillaban, mirá, es decir, lo conocemos, sabemos quién es, y nos maravillamos porque sabemos que no estudió letras. Qué bueno, es decir, seguramente Dios está con él. No pensaban así. Su pensamiento era que, ¿cómo este sabe letras despectivamente? ¿Cómo este está a la altura de otros que han estudiado? ¿Cómo este está mostrando algo que en realidad nunca le fue dado? Y estos se pusieron a escuchar y a evaluar, a emitir un juicio, ¿sí? A evaluar. Nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Nunca estudió, no estaba preparado, no estuvo en la sinagoga estudiando los rollos, no es digno de hacer esto. Y quizás estas personas pensaban y evaluaban. Y muchas veces, hacia afuera, vemos personas que están pensando esto, o inclusive acá adentro. Personas que piensan en la parte estética del mensaje. Y en vez de escuchar la profundidad del mensaje y el mensaje en sí, ven lo estético. Usa buenas palabras, usa los verbos bien conjugados, está hablando cosas que realmente si dice el texto. ¿Cómo es esto? Y empiezan a emitir un juicio o a evaluar si quien está dando el mensaje o los mensajes que están escuchando es realmente lindo o bueno. Y hablan de algo estético. Y muchas veces, por mirar esa estética del mensaje, perdemos lo profundo del mensaje, perdemos en sí el mensaje, perdemos el contenido. Ahora, dice el versículo 25, también les invito a que podamos seguir en la lectura. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues, mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y miren lo que dice el versículo 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y otros grupos, otras personas miraban no el mensaje, las palabras maravillosas que decía Jesús, sino que miraban lo exterior. Y miraban, no sabemos de dónde viene. ¿Los gobernantes se habrán dado cuenta que quién es? ¿No lo buscan para matarle? Quizás los convenció que él es el mismo Dios. Y quizás le creyeron, habrán pensado. Quizás con sus prodigios o con sus manifestaciones pueda llegar a engañarlos. Pero nosotros, decían ellos, sabemos de dónde vienen. Sabemos de dónde lo conocemos, es decir, sabemos, nosotros somos de Jerusalén y sabemos de dónde viene. No viene de donde tenía que venir. No viene de donde estaban anunciados los profetas de que tenía que venir. Nosotros sabemos de dónde viene. Y ahí entra a jugar lo externo. Y en vez de escuchar el mensaje, estas personas centraban su visual en lo exterior, en lo que veían afuera. Y se perdían del mensaje de salvación. Las palabras maravillosas que Jesús les decía. Quizás pensaban que eran más inteligentes, quizás que pensaban que eran más sobresalientes sobre el resto, que no se daba cuenta, y ellos decían, nosotros sabemos de dónde viene. Vamos a ir al versículo 35. Dice el versículo 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos qué significa esto de que dijo, me buscaréis y no me llamaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Y aquí vemos un grupo que hay quienes escuchan el mensaje que piensan que es para el que está al lado, que piensa que es para el que está enfrente, o para el que está atrás, o para el que está al costado. Y ellos pensaban, ¿se irá este a los griegos? Jesús había dicho unos versículos antes, unas palabras, después las vamos a leer, y ellos decían, bueno, seguramente
vino y bueno, le va a contar el mensaje a otros. Seguramente el mensaje es para a otro que lo necesita. Seguramente yo estoy mejor que otros, entonces para otro que lo necesita. Seguramente este mensaje es para alguien que está desesperado, alguien que está mal, alguien que necesita una palabra de esperanza. Y muchas veces escuchamos este mensaje de salvación y pensamos que es para el otro, que es para el que está al costado, que es para el que está enfrente, que es para el que se sienta atrás. Y no pensamos que el mensaje, el contenido de ese mensaje, es para nosotros. Seguro a otro le va a hacer bien. Yo ya estoy bien, a mí no me hace bien. Y muchas personas piensan así. Ahora, este mensaje, y ahí podemos ir a leer en los versículos 37 y 38 de Juan 7, dice lo siguiente. Jesús les estaba diciendo lo siguiente. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús les estaba diciendo que había una esperanza, que aquellos que tenían sed tenían que ir a Él. No porque Él les diera el alimento o la bebida que necesitaban para ese momento, sino porque Él les iba a dar una verdadera agua, algo verdadero, algo que iba a saciar su sed por siempre. Quizás también otra vez nos remontamos al pasaje posterior al de las bodas de Caná y vemos a la mujer samaritana allí en el pozo y Jesús le dice: el momento que vos tomes de ese agua, no vas a tener necesidad de sed jamás. Y Jesucristo nos da ese mensaje, te da ese mensaje. Cuando depositamos nuestra fe en Él, creemos en Él, nuestra sed es saciada. Aquella ausencia de cosas es saciada. Aquella necesidad de obtener cosas es saciada. Porque no hay nada en este mundo que podamos tener que nos pueda saciar más que nuestro Dios y Salvador. Porque Jesucristo justamente vino a eso, vino a salvar y a buscarnos y a darnos vida y una vida verdadera. Y tenemos la posibilidad de conocer la verdad y aquello que realmente sacia nuestra vida. Y Dios quiere que tu vida sea verdadera y que tu vida sea saciada con la presencia de Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Estas personas escucharon este mensaje y algunos de ellos opinaron. Vamos a ir al versículo 40, ¿sí me acompañan? Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y qué bueno, ¿no? Qué lindas palabras. Verdaderamente reconozco que esas palabras tienen autoridad. Es de alguien que sabe, es un profeta, es como los que conocemos. Es como aquellos que anunciaban el Evangelio, anunciaban y predicaban acerca de lo que Dios quería para el pueblo. Y la decisión no la tomaban. Y qué lindo, ¿no? Que es escuchar un lindo mensaje, una hermosa predicación, algo que nos llena, pero qué lindo. Salí de la puerta, me encantó la predicación de hoy. Y sigue la vida y las cosas van pasando y me encantó, me quedó una idea hermosa, una palabra preciosa en mi corazón. Pero no tomé ninguna decisión. Estos pasaban por eso. Veían unas palabras de alguien importantísimo, un profeta, algo que hacía mucho tiempo que ellos no veían, pero hasta ahí se quedaban. Versículo 41. Y aquí dice: otros decían, este es el Cristo. Y la implicancia de quienes reconocían que Jesús era el Cristo no significaba que solamente era un profeta que daba un buen mensaje, sino que en sus mentes sabían y reconocían que era aquel que iba a venir, aquel que los iba a salvar, aquel que iba a dar su vida por ellos, aquel que iba a hacer todo para que ellos realmente tengan una vida verdadera. Y muchos de ellos creyeron y entendieron este mensaje y tomaron una decisión.
la decisión de reconocer que ese mensaje no era un hermoso mensaje solamente, no era algo que se podía criticar por hermosas o lindas o feas palabras, no era algo que exteriormente significaba mirar a la persona y no mirar lo que Jesús les decía, era algo que decían no es para otros, sino que es para mí. Y de esa misma forma estas personas comprendieron, este es el Cristo. Y ellos son los que aceptaron. Son las personas que decidieron tomar la decisión y aceptar que era Cristo. A Jesucristo como Salvador, a Jesucristo como aquel que podía perdonar sus pecados y aquel que podían invitar a vivir en su vida. Estas personas tomaron la decisión correcta, tomaron la decisión verdadera. Dice el versículo 41 también al final, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde David ha de venir el Cristo? Y a pesar de que había algunos que creían, que confiaban, otros ponían otra vez la duda sobre las formas, ponían la duda sobre lo que estaban escuchando o de quién lo estaban escuchando, pensando en su humanidad, en Jesucristo como su humanidad, que se había criado allí en Nazaret, y no veían en aquel Jesucristo quien les hablaba, al Salvador, aquel que les podía cambiar la vida. Dice el versículo 46, jamás, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Y quizás es así que otros también reconocieron, otros que no eran del pueblo, que eran de otra ciudadanía, también reconocieron verdaderamente, nunca hemos escuchado, jamás hombre alguno ha hablado como este. No sabemos cuál fue la decisión de ellos, pero sí sabemos que el mensaje de Jesucristo fue expuesto y que fue expuesto también a que quienes escuchaban tomaran una decisión. Y esta noche yo quisiera que podamos pensar en esto y que si nunca escuchaste de Cristo, esta noche ya lo hiciste. Tenés que creer y confiar en Él para que Él borre tus pecados, te limpie y cambie tu vida. Si escuchaste muchas veces y quizás estuviste pensando en las cosas exteriores, en las formas, en las palabras, en que era quizás para el que estaba al lado, era un lindo mensaje, pensá que esta noche el mensaje también es para vos. Y que puedas decirle a Jesucristo que entre en tu corazón y que pueda cambiar tu vida de una vez y para siempre. No importa la cantidad de tiempo que hayas venido, no importa las veces que hayas venido o los años, lo que importa es que hayas conocido a Jesucristo como Salvador. Es Jesús el que presentamos hoy. Es Jesús aquel del cual cantamos, por el cual oramos, por el cual reconocemos salvación y es quien ofrece vida eterna y perdón de pecados. Y en Él tenemos esa seguridad. Y en esta noche quisiera que podamos pensar en esto y podamos orar, ¿sí? Y que podamos orar y que todos salgamos de aquí con la seguridad de que hemos decidido por Cristo. No que hemos pensado en los demás, en lo de alrededor, sino que hemos decidido por Cristo. Porque Él murió en la cruz para que nosotros podamos tener vida. Y ese mensaje un día más se extiende y un día más la gracia de Dios se extiende hasta aquí para que pueda haber alguien que reconozca y que pueda creer y que pueda cambiar su vida. Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias porque un día muchos de nosotros pudimos comprender que el mensaje más importante, la predicación más importante era la obra de Cristo en la cruz. Y que muchos hoy tenemos la seguridad que un día estaremos en los cielos, no porque hicimos algo bueno, sino porque Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Nos liberó, nos salvó, nos dio la oportunidad de ser llamados hijos. Y hoy podemos reconocerlo en Él y podemos darte gracias. Pero queremos orar por los corazones de todas las que estamos aquí
Y si hay alguno que no te conoce, hay alguno que aún no te ha recibido, que se ha desviado su mente en un montón de cosas, que pueda centrar su mente y su corazón en el mensaje de la cruz, para remisión de pecados, para perdón de pecados y para vida eterna. Te bendecimos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Adri empezó diciendo que uno tiene un rol respecto a Jesús. Y eso, ¿qué rol va a tener cada uno? Es una decisión. Él hablaba de decisión al principio. Y los hermanos le desconfiaban. Después se terminaron convirtiendo, pero al principio los hermanos le desconfiaban. Algunos escuchaban y quedaban maravillados porque, mirá, sabe hablar lindo, sabe hablar correcto sin haber estudiado. Otros escuchaban para juzgarlo. Bueno, ¿qué rol vas a tener? Y otros escuchaban y creían. Y terminaban siendo sus seguidores. ¿Qué rol vas a tener vos con lo que escuchás hoy o con lo que escuchaste un montón de veces acá? ¿Qué rol vas a tener vos con ese Jesús? Y eso es una decisión de cada uno. No es una decisión que yo pueda tomar por mis hijos ni por las personas que están alrededor mío. Es una decisión que toma cada uno. De manera que pensá en eso. ¿Qué rol tenés vos respecto a Jesús? ¿Cuál vas a ser vos? ¿Vas a ser el que le cree? ¿O simplemente venís, escuchás, qué lindo mensaje y punto? Bueno, ojalá puedas arrepentirte de tus pecados, puedas pedirle perdón por tus pecados y puedas ser un seguidor de Él.